Muy bien, buenos días, tardes o noches. Hoy continuamos con su temario de fisiopatología de inmuno en el tema de hipersensibilidad tipo 3. Continuamos con patología articular. Vamos a hablar un poquito de generalidades antes de entrar en patología. ¿Qué es una articulación? Así es una conexión entre dos huesos y para fines de la cátedra de hoy vamos a ver su clasificación solo en sólidas y sinoviales. Las sólidas están conectadas de manera hermética y su función es proveer estructura, una estructura resistente y fuerte. Por ejemplo, tenemos las suturas craneales. Sin embargo, a diferencia, tenemos las articulaciones sinoviales, las cuales su función es proveer movilidad. Y estas tienen un aparato articular y es bien importante identificar la anatomía del aparato articular para después hablar de patología. Entonces hagamos un puente de anatomía brevemente. Ya vimos que una articulación la forman dos huesos. Para hacer una articulación sinovial, estos dos huesos tienen que tener un cartílago articular. Es como un colchoncito para que se puedan mover entre hueso y hueso. Este cartílago articular es bien importante para que lo subrayen, que está formado por colágeno tipo 2. Este aparato de que ya estamos hablando está rodeado de una cápsula articular, la cual en su parte interna está revestida de sinovium. Y el sinovium, su función es producir ácido hialurónico. El ácido hialurónico básicamente es el líquido sinovial que sirve como lubricante para facilitar el movimiento. Entonces, con esto en mente, empezamos. La patología articular se divide en dos. Tenemos la osteoartrosis y la artritis reumatoide. Para hacernos la vida muy fácil desde el principio de la presentación, osteoartrosis no tiene componente inflamatorio y osteoartrosis no es una enfermedad de hipersensibilidad. ¿Por qué lo estamos viendo aquí? Porque es diagnóstico diferencial de artritis reumatoide. Artritis reumatoide sí tiene componente inflamatorio y sí es una hipersensibilidad tipo 3. Entonces, desde ahorita tenemos que saber esto, ¿eh? Osteoartrosis, también en la literatura lo van a encontrar como osteoartritis, son sinónimos. Sin embargo, yo prefiero enseñarles el tema con la palabra osteoartrosis porque no tiene componente inflamatorio y no es una hipersensibilidad. Lo vemos porque es diagnóstico diferencial de artritis reumatoide, la cual sí tiene componente inflamatorio, por eso aquí sí usamos artritis y además es una hipersensibilidad tipo 3. Empezamos con osteoartrosis. Por definición, es una degeneración progresiva del cartílago articular. Identifiquen, por eso hicimos la revisión de anatomía del aparato articular, de las articulaciones sinoviales, para ver en qué parte radica la enfermedad, la patología, en qué parte anatómica radica la enfermedad de estas patologías que estamos viendo. En este caso, es una degeneración progresiva del cartílago articular. ¿Cuál es la causa? Meramente mecánica, o sea, por desgaste. Imagínense el cartílago articular, esto que está, este colchoncito, entre comillas, del cual hablamos, que está en la parte superior de los huesos. Imagínenselo como un borrador de un lápiz. Tarde que temprano, entre más lo usen, se va a desgastar. Tiene un límite. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente la edad. Esto es bien sencillo. Si en la definición tenemos que es una enfermedad degenerativa, entre más tiempo tenga, más se desgasta. La edad es el factor de riesgo más importante. Entre más edad, más riesgo de desgaste. Género femenino, el machismo, ¿no es cierto? Obesidad, más peso para las articulaciones, mayor riesgo de desgaste. Y trauma, si se deforma, disculpen, si se deforma el aparato articular, ya sabemos que la estructura dicta la función. Entonces, si modificamos la estructura, la función también se va a ver alterada. Manifestaciones clínicas. Ahora, desde ahorita también les hacemos la vida un poco más fácil. Estas enfermedades, como son diagnósticos diferenciales, vamos a tratarlas en los mismos temas. Vamos a hablar de manifestaciones clínicas de ambas, manifestaciones patológicas y manifestaciones radiológicas para poder diferenciarlas. Si quieren hacer un cuadro comparativo, esto lo pudiera recomendar. También si están haciendo apuntes, pudieran dividir la hoja en dos, porque vamos a hablar de lo mismo, de clínica, patología y radiología de ambas, pero como gusten. Las manifestaciones clínicas, iniciando con las manifestaciones de osteoartrosis. Hay rigidez o dolor articular. Rigidez lo definen los pacientes como, entre comillas, estoy engarrotada o estoy engarrotado, doctor.
y esto tiende a durar menos de 30 minutos y tiende a ser al final del día. Recuerden que es una enfermedad de desgaste. Todo radica en eso, que es una enfermedad por desgaste. Entre más tiempo, a lo largo del día estoy usando más mis articulaciones, va a empeorar con la actividad y esos cartílagos tengo que reposarlos para que mejore. Comúnmente afecta a las siguientes articulaciones: cadera, columna lumbar, rodillas, específicamente la parte medial de las rodillas, y esto da una apariencia de piernas arqueadas o varum. Y además las articulaciones de las manos. Es bien importante identificar cuáles articulaciones de las manos afectan osteoartrosis u OA. Voy a decir OA de aquí en adelante, OAR para fines de diagnóstico diferencial. En OA afecta tanto las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales de los dedos. Por eso ponemos aquí el emoji de 2. Afecta 2 articulaciones interfalángicas, las proximales y las distales. No existen síntomas extraarticulares ni sistémicos. Recordamos, en esta enfermedad, ¿hay patrón inflamatorio? No tiene componente inflamatorio. Por eso preferimos llamarle osteoartrosis. Para fines de mnemotecnia, para que funcione en nuestra mente, no hay síntomas extraarticulares, no hay síntomas sistémicos, no hay nada fuera del aparato articular. Dicho esto, si hiciéramos un estudio del líquido sinovial del aparato articular afectado, o sea, una artrocentesis, el resultado sería no inflamatorio. O sea, habría leucos menos de 2000. En cuanto a las características patológicas, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la definición? Así es, hay deterioro del cartílago articular, hay daño de este colchoncito, entre comillas, el ejemplo del borrador que utilizamos, donde el lápiz es el hueso y el borrador es el cartílago articular. Mismo ejemplo lo utilizamos si se está deteriorando estos fragmentos, así como en el borrador cuando estamos borrando deja basurita. Si el cartílago se empieza a degenerar, también va a empezar a dejar basurita en el espacio articular. A esto se le llama fragmentos de cartílago en el espacio articular. Bien difícil la medicina. Tarde que temprano, si nos acabamos ese borradorcito, ese cartílago articular, va a haber contacto hueso con hueso. Y esto ya empieza a peligrar. O vaya, ya empieza a desencadenar otro tipo de mecanismos. Número 1, si hay contacto hueso con hueso, hay ebullición del hueso subcondral, o sea, el hueso que estaba debajo de un cartílago articular. Y esta ebullición, entre comillas, es un pulido. Es como si pulieran hueso con hueso. Imagínense que están tallando un hueso con otro hueso. Se va a empezar a pulir, entre comillas. Y eso se le llama ebullición. Tarde que temprano, como mecanismo de defensa, el hueso, si está en contacto con otro hueso, ¿qué va a hacer? Así como los dedos, porque escribimos, forman callos, así como la piel se defiende como mecanismo de defensa ante el trauma formando más piel, el hueso también se defiende formando más hueso. Una manera muy sencilla de entender este mecanismo de defensa, y a esto le llamamos osteofitosis o formación de osteofitos. Y hay 2 osteofitos bien clásicos en OA. Comúnmente son los de las interfalángicas proximales y distales y reciben el nombre de nódulos. Nódulos de Bouchard y nódulos de Heberden. Es bien sencillo aprenderte la mnemotecnia. Vean sus manitas. Si ven lo proximal como el inicio del alfabeto, las interfalángicas proximales son los de Bouchard, y si ven lo distal como distal al alfabeto, son nódulos de Heberden. Entonces, así es una mnemotecnia sencilla, nunca me he confundido con ellos, y hay estudiantes de medicina que los confunden en exámenes, pero Bouchard, más proximal al alfabeto, o sea, las más proximales, vaya, y Heberden, distal al alfabeto, o sea, interfalángicas distales. Continuamos. Aquí tenemos una placa histológica de cartílago articular y del hueso subcondral. En la parte superior de la imagen tenemos el cartílago articular completamente degenerado. De hecho, si se van hasta la derecha de la imagen, ahí tenemos el cartílago íntegro en solo como una partecita de la imagen. Y si nos vamos yendo hacia la izquierda, vamos viendo cómo ese cartílago articular se está degenerando. Al final, en la imagen hasta la izquierda, tenemos ya puro cartílago articular fragmentado. En la parte inferior es el hueso subcondral. Si dividen la imagen en parte superior y parte inferior, la parte superior es el cartílago articular, la parte inferior es el hueso subcondral. Y repito, en la parte derecha del cartílago articular es una mini partecita que está íntegro, y nos vamos yendo hacia la parte izquierda y vemos como si fuera una montaña que va llegando hasta nivel del suelo, y ya tenemos puro cartílago articular fragmentado. Imagen cortesía de Patoma.
Características radiológicas. Si tenemos nuestros huesos y los cartílagos articulares se están degenerando, vamos a acercar a los huesos, o sea, se disminuye el espacio articular. Como ya vimos en las características patológicas, va a haber formación de hueso nuevo u osteofitosis. Esto también se va a ver en radiografías. Y la ebullición, o sea, el pulido por el contacto hueso con hueso, se va a ver como esclerosis ósea subcondral. Entonces tenemos básicamente la asociación de la patología en la radiología. Como se deteriora el cartílago articular, que vimos en la patología, vamos a ver en la radiología disminución del espacio articular. Vimos que patológicamente va a haber ebullición de hueso subcondral, o sea, por el contacto hueso con hueso. En la radiografía se va a ver como esclerosis ósea subcondral. Y por último, formación de osteofitos. En la radiografía, osteofitosis. O sea, traduce básicamente la patología a radiología. En este esquema podemos ver un aparato articular normal en la parte superior. Ahí tenemos un ejemplo de articulación, la articulación de la rodilla. Tenemos dos huesos subcondrales, esto define una articulación sinovial, y tenemos un cartílago articular entre esos dos. Dense cuenta pues el tamaño que debe tener. Esto hace que funcione. También vemos su cápsula articular. Recuerden que la parte interna está revestida de sinovium, el cual produce líquido sinovial rico en ácido hialurónico para generar una lubricación, porque su función principal de las articulaciones sinoviales es el movimiento. Nomás para empezar a hacer ejercicio, ¿qué parte de la articulación o del aparato articular se ve afectada en osteoartrosis? Así es el cartílago articular. Vamos a revisar características patológicas. ¿Qué le pasa? Así es, se deteriora. Entonces vamos a la imagen de abajo, vemos cómo está deteriorado ese cartílago articular, se adelgazó ese cartílago articular. Si se adelgaza, se va a disminuir el espacio articular, ya empezando a asociar las características patológicas con las radiológicas. Además vemos cómo el hueso empieza a tener daño, ¿cierto? Por esta ebullición que le llamamos pulido, por el contacto hueso con hueso que tenemos, y por mecanismo de defensa, el contacto hueso con hueso va a empezar a formar más hueso. A esto le llamamos osteofitosis. Y de hecho, dense cuenta cómo esta imagen cortesía de First Aid dice osteoarthritis, porque es un sinónimo, osteoartrosis u osteoartritis. Sin embargo, hago énfasis, utilizamos osteoartrosis para que nuestra mente no lo asocie a un componente inflamatorio. Continuamos. Aquí tenemos una imagen radiológica de las manos, nomás para identificar las características radiológicas de osteoartrosis. Tenemos disminución del espacio articular. Identifiquen la articulación interfalángica distal, es la última, entre la tercera y segunda falange. Y podemos ver que el espacio articular es nulo. Están conectados esas falanges, la tercera y la segunda falange, o la falangina y la falangeta, por el nombre que se le hayan aprendido. Y además alcanzamos a ver que hay una línea ligeramente más radiopaca, ¿cierto? La cortical de esos huesos está radiopaca. Esto le llamamos esclerosis del hueso subcondral. Y básicamente traduce en la patología la ebullición, que es el pulido. Es una manera fácil de aprenderlo. Como hay contacto hueso con hueso, se va a pulir, entre comillas, y en la radiografía se va a ver como esclerosis, como una línea más radiopaca. En la siguiente imagen es mucho más práctico. Siempre se le pide que el paciente toque el índice con el pulgar para poder identificar la formación de hueso nuevo e identifiquen nuevamente las articulaciones. Pues de hecho, tanto en las interfalángicas distales como en las proximales se alcanzan a ver formación de hueso nuevo. Se ve radiopacidad de manera circular. Estos son los nódulos de Heberden y Bouchard. Aquí se alcanzan a ver un poquito más los nódulos de Heberden, o sea, las de las interfalángicas distales. Se ve como una nubecita radiopaca en la articulación interfalángica proximal. Y pues si aquí no es muy claro, clínicamente se ve clarísimo. Podemos identificar aquí los nódulos de Heberden y los de Bouchard. A ver, pregunta de examen. ¿Cuáles son los nódulos de Heberden y cuáles son los de Bouchard? Los de Bouchard son de las interfalángicas proximales, así es. Y los de Heberden son los de las interfalángicas distales. Así es, continuamos.
Recuerden que OA afecta articulaciones que normalmente soportan peso. Eso también es una buena mnemotecnia para aprenderme qué articulaciones afecta. Y aquí tenemos la articulación del fémur afectada, de hecho de manera bilateral. Casi no hay espacio articular, o sea, el cartílago articular está completamente degenerado porque están casi en contacto la cabeza del fémur y la pelvis. Y aquí tenemos la de la rodilla, que es de las más comúnmente afectadas. ¿Qué parte? Así es, la parte medial. Dense cuenta como la parte medial de estas rodillas está, el cartílago articular está nulo, está en contacto ese hueso con hueso, o sea, va a haber esta ebullición. Alcanzó a ver de hecho que la cortical, o sea, la parte más externa de las epífisis, está ligeramente más radiopaca. Y además veo en esa articulación de la rodilla, específicamente en el centro, veo osteofitosis, veo ya, alcanzan a ver esos como, entre comillas, piquitos que se ven. Esos son osteofitos, son, vaya, resultado de la ebullición de este contacto hueso con hueso que ocurre en OA. Y esto duele muchísimo, ¿eh? El osteofito de la articulación de la rodilla duele muchísimo, tanto que los pacientes dejan de caminar. Por último, el tratamiento consta principalmente en cambios en el estilo de vida. Si tenemos identificado qué causa la enfermedad, debemos de modificar el causante de la enfermedad. Entonces, pérdida de peso y ejercicio son los principales, la principal línea de tratamiento. Para el dolor utilizamos acetaminofén o paracetamol, AINES, a veces glucocorticoides intraarticulares que son muy efectivos para OA, y en el caso que la articulación ya esté muy afectada, cirugía de reemplazo articular. AR, ahora sí, recordamos, AR, pregunta número 1, ¿tiene componente inflamatorio? Sí, artritis. Número 2, AR, ¿esta es una enfermedad de hipersensibilidad? Sí, tipo 3. OA no es una enfermedad de hipersensibilidad. Entonces vamos a definirla. Es una enfermedad crónico-inflamatoria, sistémica, autoinmune, que afecta las articulaciones. ¿Qué articulaciones? Así es, las sinoviales. ¿Y qué parte? El synovium. A diferencia de OA, que afecta directamente el cartílago articular y después desencadena la cascada patológica, en AR afecta específicamente el synovium. Y esto es lo que va a desencadenar la cascada patológica. Ya saben, ya tenemos la primera diferencia. ¿Qué parte de la articulación sinovial o qué parte del aparato articular afecta? Factores de riesgo. Mujeres de edad media. Machismo, de nuevo. No es cierto. Exposición al silicio. El silicio es un elemento que se encuentra en la industria del vidrio, cerámica y cemento. Y además el tabaquismo. AR, manifestaciones clínicas. También se presenta como rigidez articular o dolor articular. En este caso es matutino y dura más de 30 minutos. Ahora, es bien sencillo hacer la diferencia entre AR y OA en cuanto a dolor articular o la rigidez articular. En OA era una enfermedad por desgaste, o sea, entre más uso la articulación, más me va a doler o más rígido. Por eso tendía a ser al final del día esta rigidez o dolor articular, y mejoraba con el reposo. Entre menos la uso, entre menos la desgasto, mejora mi rigidez o mi dolor articular. Esta es totalmente lo contrario. Esta enfermedad tiene componente inflamatorio. De hecho, una manera muy fácil de asociarla o de pensar en ella es como una faringitis o como una... Vaya, todo es más sencillo, como cuando vamos al gimnasio o cuando hacemos ejercicio y nos quedamos adoloridos. ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer para que se me quite lo adolorido? Así es, hacer más ejercicio. En el caso de los músculos, pues para drenar ese ácido láctico. En el caso de las articulaciones, para lubricar, para producir más líquido, para que se deje de sentir esa rigidez. Dicho esto, la rigidez articular matutina, que dura más de 30 minutos en AR, mejora con la actividad. Entre más lo uso, mejora, y empeora con el reposo. Por eso es en la mañana. Porque durante toda la noche no se movió esa articulación, no está calientita, no está lubricada, está fría. Se levantan los pacientes, entre comillas, bien engarrotados. Apréndanse esa palabra porque así llegan los pacientes a consulta. Doctor, es que amanezco bien engarrotada de las manos. Así te dicen los pacientes. Otro dato muy específico de AR es que afecta de manera simétrica las articulaciones. O sea, ambos lados, ambos hemicuerpos están afectados siempre. Siempre.
En cuanto a las articulaciones de las manos, específicamente de los dedos, solo afecta la articulación interfalángica proximal. Esto también es bien importante, es una gran diferencia entre AR y OA. Solo afecta una articulación, por eso ponemos el emoji ahí de 1, y es la interfalángica proximal. También afecta la articulación del carpo, o sea, la muñeca, de los codos, de los tobillos y de las rodillas. Ahora, otra mnemotecnia para fines sencillos de diagnóstico diferencial, se dan cuenta que esta AR solo afecta articulaciones de las extremidades, no afecta nada del esqueleto axial, no afecta columna, no afecta cadera, ¿ok? Nomás para generar un poquito de diagnóstico diferencial sencillo. Y además, AR, ya dijimos, tiene componente inflamatorio, es una enfermedad de hipersensibilidad tipo 3 y además en el mismo concepto dice que es una enfermedad sistémica. Tenemos manifestaciones clínicas extraarticulares a diferencia de OA. Tenemos síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso. Recuerden que cuando hay inflamación crónica hay interleucinas al por mayor en el torrente sanguíneo produciendo diferentes mecanismos patológicos como fiebre, pérdida de peso, hay fatiga, malestar general, mialgias. Hay dolor pleurítico, puede afectar serosas también. Eso es algo que ya revisamos. Puede ser por pleuritis o derrames pleurales. El dolor pleurítico, nomás para hacer la diferenciación, es cuando hay dolor torácico o dolor en pecho al respirar. El dolor torácico vago tiende a ser más por pericarditis, otra afectación de serosa. También hay nódulos reumatoides. Los nódulos reumatoides se pueden ver en piel, son subcutáneos, tienden a aparecer de manera múltiple y también pueden estar en vísceras como pulmones e hígado. Vasculitis, como ya revisamos en las generalidades de hipersensibilidades tipo 3, que las enfermedades de esta entidad están asociadas a vasculitis. También puede haber bursitis, la más común en este caso es el quiste de Baker, que es en el hueco popliteo, en la parte posterior de la rodilla. Linfadenopatías y también está asociado a fibrosis intersticial pulmonar. Muchos síntomas extraarticulares, ya que es una enfermedad asociada al componente inflamatorio y el componente inflamatorio no está en el aparato articular nomás, está en todo el cuerpo, en todo el sistema inmune. En cuanto a las características patológicas, lo más importante, ¿recuerdan qué parte afectaba del aparato articular? Así es, el synovium, hay sinovitis, hay inflamación del synovium. Y esta inflamación del synovium empieza a formar un tejido de granulación nuevo de inflamación que se llama panus. Y el panus tiene 3 componentes, vasos sanguíneos, fibroblastos y miofibroblastos. A este tejido nuevo lo pueden ver entre comillas como un tumorcito que tiene estos 3 componentes, que es básicamente inflamación del synovium. La sinovitis resulta en formación de panus. El panus tiene vasos sanguíneos, fibroblastos y miofibroblastos. Este tejido va a destruir al cartílago. Si destruimos el cartílago, ya sabemos qué va a pasar. Va a haber disminución del espacio articular y va a haber contacto hueso con hueso. Esto ya lo revisamos en OA. En este caso, a diferencia de OA, ¿qué pasaba? El contacto hueso con hueso producía ebullición primero y luego producía osteofitosis. El hueso se defendía y producía más hueso. En este caso no, es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad inmunológica. Una manera fácil de pensar es que el hueso pierde sus mecanismos de defensa. En este caso no va a formar más hueso, en este caso se van a fusionar los huesos y eso se le conoce como anquilosis. Se define como imposibilidad del movimiento debido a una fusión de los componentes de una articulación. Por último, específicamente por los fibroblastos, por eso se los subrayé, debería de hacerles ruido que haya miofibroblastos específicamente. Miofibroblastos, fibroblastos que tienen capacidad contráctil. Si tengo células que tienen capacidad contráctil dentro de una articulación, las articulaciones no deben de ser contráctiles, no deben de tener células musculares. ¿Qué va a pasar si una articulación tiene miofibroblastos? Se va a contraer o va a tener esta capacidad y va a terminar desviando y deformando las articulaciones. Subrayen esto con todos los colores que tengan porque AR se caracteriza por desviaciones y deformidades articulares. Y tenemos 3 muy comunes, de hecho las primeras 2 son súper comunes: la desviación cubital de los dedos, la deformidad en cuello de cisne y la deformidad de Boutonniere. Ahorita los vamos a ejemplificar en imágenes. Continuamos, aquí tenemos un esquema. Arriba tenemos una articulación normal, aquí tenemos el aparato articular sinovial formado por 2 huesos, el cartílago articular, aquí mostrado un poquito en
en rosa, tenemos a la cápsula articular en azul clarito y luego el líquido sinovial rico en ácido hialurónico producido por el synovium, que es lo que reviste la parte interna de la cápsula articular. Y en la parte inferior vemos a una articulación afectada por AR. Vemos el synovium muy inflamado, de hecho también vemos a la cápsula articular inflamada, pero el synovium es la parte interna de esta cápsula articular. Vemos además disminución del espacio articular, disminución del líquido sinovial, porque si el synovium está afectado y es el que produce el líquido sinovial, ¿se va a producir líquido? Difícilmente. Así es. Y además vean cómo hay un tejido nuevo de granulación. Esta inflamación del synovium se le conoce como pannus, formada por vasos sanguíneos, fibroblastos y miofibroblastos, los cuales son responsables de deformar las articulaciones y desviarlas, porque son miofibroblastos, tienen capacidad contráctil. No necesitamos que las articulaciones tengan capacidad contráctil. Aquí tenemos la deformidad, disculpen, la desviación cubital. Vemos cómo los dedos están desviados hacia la parte cubital de los brazos, cortesía de Patoma también y Wikipedia. Aquí tenemos la deformidad de Boutonniere. En cuanto a las características radiológicas, disminución del espacio articular, osteopenia y osteolisis. Ahora, nomás para hacer diagnóstico diferencial, en OA veíamos que había destrucción del cartílago articular, en la característica patológica, y en la característica radiológica, disminución del espacio articular. En este caso, también hay destrucción del cartílago articular, pero no es por desgaste. ¿Por qué es? Así es, por inflamación del synovium, o sea, sinovitis, que genera un pannus, y el pannus es el que destruye el cartílago articular. Por eso también tenemos disminución del espacio articular. Ahora, en AR, ¿tenemos mecanismos de defensa todavía del hueso? No, es una enfermedad inmunológica, una enfermedad donde hay componente inflamatorio y están comprometidos los mecanismos de defensa del hueso. Entonces no tenemos formación de hueso. Aquí tenemos, al contrario, destrucción de hueso. Primero, inicia con osteopenia, o sea, disminución de la matriz ósea, y termina con osteolisis. Ahora sí, destrucción literal del hueso. Aquí tenemos la deformidad en cuello de cisne, que no la hayamos mencionado, y la tenemos tanto en anatomía macroscópica como en una imagen radiológica. Aquí tenemos de las manifestaciones extraarticulares los nódulos reumatoides, que tienden a ser múltiples y subcutáneos. Aquí tenemos una imagen de bursitis, del quiste de Baker inflamado. Este también duele mucho, reportan mucho los pacientes que duele también. Y para el diagnóstico, probablemente lo más importante de AR, el factor reumatoide es el anticuerpo de escrutinio. Este es un autoanticuerpo, no hay nada más autoinmune que un autoanticuerpo. O sea, es un anticuerpo IgM en contra de la porción FC de un anticuerpo IgG. Ese es el factor reumatoide y se encuentra presente en el 80% de los pacientes con AR. Sin embargo, el factor reumatoide se encuentra presente en muchas enfermedades reumatoideas. Es un anticuerpo de escrutinio, ¿ok? No nos confirma el diagnóstico. Es como el ANA en lupus, que también era un anticuerpo de escrutinio, pero el que me confirma el lupus es el anticuerpo DNA de doble cadena. Aquí también tenemos un anticuerpo de escrutinio, que es el factor reumatoide, y también tenemos un anticuerpo, confirmatorio. El factor reumatoide nos sirve como marcador de daño tisular y actividad de la enfermedad. O sea, entre más factor reumatoide hay más daño tisular. Entre menos factor reumatoide, posterior al diagnóstico, nos habla de que la enfermedad no está activa, o probablemente también que la enfermedad está respondiendo bien a terapia. Los valores normales se los pongo en pantalla. El anticuerpo específico que le confirma el diagnóstico es el antipéptido citulinado cíclico, o anti-CCP por sus siglas en inglés. La artrocentesis, en este caso, si hacemos un estudio del líquido sinovial del aparato articular, si tenemos complejo inflamatorio, si es una enfermedad de hipersensibilidad, ¿qué va a resultar? Así es, vamos a ver leucos, va a haber leucocitosis, que esto es más de 2000, a expensas de neutrofilia, y además vamos a encontrar proteínas en este líquido sinovial, y esto nos refleja que hay componente inflamatorio, o sea, nos ayuda o nos complementa el diagnóstico a artritis reumatoide. Por último, ya para terminar, el tratamiento principalmente son AINES, inhibidores de la COX-2 para esos pacientes que tienen alta asociación de síntomas gastrointestinales por AINES, como el celecoxib.
Glucocorticoides, aquí los esteroides son bien importantes ya que tenemos un componente inflamatorio muy importante. Metotrexate también como inmunosupresor o antiproliferativo. Recordemos que esta enfermedad, entre comillas, produce un tumor, que es el PANUS, que es el resultado de la sinovitis. Y también medicamentos modificadores de enfermedad. Por sus siglas en inglés, son DMARDs, que son Disease Modifying Arthritic Rheumatic Drugs. Tenemos tres, son anti-TNF-alfa, el adalimumab, etanercept y el infliximab. También se le conoce como medicamentos biológicos o medicamentos modificadores de enfermedad. Son generalmente los más utilizados y tienen poco en el mercado, más o menos desde los 80s por ahí. Muy efectivos. Y con eso terminamos su clase de hipersensibilidad tipo 3. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.